Saludos, sean todos bienvenidos a esta nueva entrega de Protagonistas. En esta oportunidad tenemos como invitado a Leonidas Enríquez, toda una personalidad del deporte en San Pedro de Macorís, en toda la región este, destacado propulsor deportivo, cronista y gran narrador de béisbol. Y con Leonidas compartí mucho tiempo, compartí muchos años en la cadena de las Estrellas Orientales, finales de los 80 y principios de los 90. Bienvenido a Protagonistas, Leonidas Enríquez. Muchísimas gracias, Mario Emilio Guerrero. Un placer volver nuevamente a compartir una cámara contigo, a compartir una acción que realmente me llena de orgullo. Para mí es un orgullo estar contigo en Protagonistas, Mario Emilio Guerrero. Gracias, Leonidas, igualmente. Leonidas, vamos a hablar de tus inicios en el deporte. Tú eres nativo de San Pedro de Macorís. ¿Practicaste alguna disciplina? ¿Te destacaste? ¿Qué deporte jugaste? Bueno, practiqué principalmente el baloncesto. Tuve una pasada por el béisbol y el voleibol. En el 1965 fui selección de voleibol escolar. Representé a San Pedro en un torneo regional que se efectuó en la ciudad de La Romana. En el béisbol no jugué organizado. Realmente había un entrenador en el barrio, se interesaba en mí y me llevó un par de veces a algunos enfrentamientos con equipos de la capital, con equipos de San Francisco de Macorís y así, pero no estaba en mí. Pero qué raro, ¿eh? Qué raro. Esa motivación, no estaba en mí esa motivación. Ya te decía que en mi paso por el voleibol, en representación de San Pedro de Macorís y del Colegio San Pedro Apóstol, pues yo le colocaba a Carlos Juan Benjar, ese prestigioso entrenador de béisbol que fue un gran atleta como lanzador, que vio su vida cortada antes de tiempo, producto de una lesión en el antebrazo. Y luego ya me dediqué por completo al baloncesto. En el baloncesto fui el primer anotador de 40 puntos en la provincia de San Pedro de Macorís, pero creo que mi mayor logro fue como entrenador y propulsor del deporte, como presidente fundador del Club Deportivo y Cultural Centro, que hoy ostento el título de presidente ad vitam. Como el deporte ha estado en una situación tan difícil en los últimos años, pues me ha tocado principalmente intervenir en la solución de problemas, en los momentos de crisis del Club Deportivo y Cultural Centro. Y pues llegó un momento, y es este el momento, en que la principal actividad del baloncesto que se celebra en San Pedro de Macorís es el torneo interbarrial que organiza el Club Deportivo y Cultural Centro. Tuvo una crisis hace 2 años y tuve que intervenir y gracias a Dios todo se solucionó de la mejor forma y el Club Deportivo y Cultural Centro está hoy tan fortalecido como las circunstancias lo permiten. Pues bien, fui dirigente del club, del equipo de la selección de San Pedro de Macorís. ¿De baloncesto? De baloncesto, sí, en Juegos Nacionales. En San Pedro de Macorís, dirigiendo el Club Centro, que era el equipo poderosísimo de ese entonces, solamente perdimos un torneo que fue frente a la selección de estudiantes puertorriqueños de la Universidad Central de Este. Después de eso, me tocó representar como dirigente de la selección de San Pedro al seleccionado que participó en los Juegos Nacionales y
En esa oportunidad, gracias al apoyo de Leo Corporán, me volví un perico y Leo reseñaba todo lo que yo decía, lo reseñaba en el periódico El Nacional. Nos fijamos una meta en ese torneo. ¿En qué año estamos hablando, Leonidas? ¿De qué año? ¿De qué año? Bueno, yo no recuerdo muy bien, Mario Emilio, pero eso Más o fue menos. por ya comenzando los 90. No recuerdo el torneo. Y realmente recuerdo ese titular a 6 columnas del periódico El Nacional diciendo: San Pedro logra la meta propuesta, derrota al distrito 77-70. Primera vez que un equipo del interior derrotaba en unos Juegos Nacionales al seleccionado del Distrito Nacional. Pues bien, ahí vienen luego los trabajos para los Juegos Petro-Macorizanos. Los Juegos Petro-Macorizanos, eslabón importante para la conquista de los Juegos Nacionales. Ahí pues estuvimos participando en la directiva, un movimiento muy sólido, pero necesitaba el poder político y el poder económico. Claro. Entonces, se le ocurrió a una persona, Rolando Ramírez, fallecido recientemente, incluir en ese comité pro juegos al doctor Josecito Jacín y a una serie de personalidades que apoyaron el movimiento deportivo de una manera extraordinaria. Ya teníamos los terrenos, ya habíamos derrotado a los políticos que querían apoderarse de ellos y ya comenzamos entonces la lucha por la construcción de instalaciones para el complejo deportivo que el pasado viernes cumplió 37 años, el complejo deportivo de San Pedro de Macorís. De su inauguración. Es una de las instalaciones de ese tipo que mejor se conserva en la República Dominicana y uno de los que más utilidad se le da en todo el país. Ahí viene la lucha entonces por la consecución de la sede para el año 1983. Demostramos el poder que teníamos en materia deportiva, pero además de eso nos movilizamos por todo el país. Nos movilizamos por todo el país y logramos que el 98% de las provincias se sumaran a la petición de la sede en San Pedro de Macorís. ¿Y la lograron? Y la logramos definitivamente en la inauguración de los Juegos Nacionales de Barahona en 1981. Estábamos, yo diría que una representación de todos los sectores de San Pedro de Macorís, que decíamos, ¿será hoy o será en la clausura que el presidente anunciará la sede de los Juegos? Antonio Guzmán, esos Juegos, diciendo, dejo inaugurados los Juegos Nacionales, sí. Pam, 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 pam. Y el interrogante. Y la sede será... Mira, te emociona. Eso fue tan fuerte, Mario Emilio, que me afecta, ¿oíste? Cuando don Antonio dijo San Pedro de Macorís. De 1983. Así mismo, él anunció en el 1981 la sede para el 1983. Claro. Bien, y a partir de ahí, luego de estos juegos, comienza, sin más allá ni más acá, un periodo
de descenso gradual de las actividades deportivas en San Pedro de Macorís. Comenzó la gente a interesarse por el deporte, comenzaron personas que no tenían esa relación y ese amor propio por el negocio, a impedir las asociaciones, a no trabajar. Yo creo que algo parecido a lo que puede estar sucediendo en estos momentos en la República Dominicana, donde el último gobierno solamente se ocupó de preparar un minúsculo grupo de atletas sobresalientes para medir la cantidad de medallas que ganábamos, mientras se olvidaba por completo las bases del deporte a nivel nacional. Ya cuando estamos en ese periodo, yo siempre he dicho que los hombres no pueden durar mucho tiempo en esas posiciones y que deben dar espacio para que vengan nuevas ideas. Estoy de acuerdo contigo. Me retiré, De acuerdo. no totalmente, pero sí ya estaba dedicado plenamente a mi familia. Comencé, porque no podía estar lejos del deporte, a transmitir los juegos del béisbol amateur de San Pedro de Macorís. Y transmitíamos todos los juegos de San Pedro de Macorís, desde Boca Chica, San José de los Llanos, Ingenio Porvenir, de todos lados transmitíamos los partidos a través de una emisora que se llamaba Radio Dial, del amigo Calazán Omar Cepeda, que hoy lleva el nombre de Radio 670. Leonida, vamos a la pausa porque es interesante conocer esto de tu inicio en la narración del béisbol, y comenzaste, como dices, en el béisbol amateur y entonces después ya pasas a las Estrellas Orientales. Así que vamos a pausar y regresamos en un momento. Leonidas, entonces comienzan a transmitir béisbol amateur en San Pedro de Macorís, en la provincia de San Pedro de Macorís, en el torneo aficionado. O sea que esos son tus inicios como narrador de béisbol, ¿o antes habías incursionado en la narración? Nunca más, nunca antes, nunca antes. Y ese día yo comencé como comentarista y el narrador era Freddy Miller. Pero ¿qué sucede? En medio del partido, yo digo, esto no es lo mío. Y yo tengo que esperar que este narrador, pues tú sabes que ahora el comentario, y Sí. es como ahora, que hay pues intervenciones, prácticamente es un coloquio entre el narrador y el comentarista. Dije, Freddy, yo lo siento, siéntate aquí y dame ese lugar. Y ahí comencé a narrar béisbol. En 1900, cuando llegaron los Pitufos, la familia Antún, a quien agradezco sobremanera. Cuando llegaron a las Estrellas Orientales. A las Estrellas Orientales, correcto. Los jóvenes Antún, pues sorpresivamente me llamaron, Mario Emilio. Lilín Díaz, Juan Nova Ramírez y Johnny Naranjo. Imagínate, me daban una entrada por partido. Pero después, Cruz Manuel Asensio, ya fallecido, pues también se interesó en narrar béisbol. Y entonces, en un juego le daban a él un inning y en otro me daban a mí uno. Pero yo decidí apartarme. Yo no, eso fue, Leonida, eso fue en el 85, por ahí, 84, 85. Correctamente. Entonces, salí de la narración de ese inning y al año siguiente ya Eddie y Tete conversaron conmigo para que yo pudiera hacer algo más. En ese tiempo ya estaba con nosotros Mendy López.
Ahí fue que yo entré en la temporada 86-87. ¿Qué sucede? Que las Águilas Cibaeñas hicieron en ese momento la contratación del refuerzo más importante que iban a tener las Águilas en ese momento. Ese refuerzo era Mendy López. Con Mendy comenzó una etapa totalmente diferente para el equipo de las Águilas Cibaeñas. Y ya el equipo de las Águilas Cibaeñas, que era la cenicienta junto a las Estrellas Orientales, se convirtió en un equipo de primero. Ya cuando sale Mendy de la narración de las Estrellas, ya me entregan la narración principal con el equipo de las Estrellas Orientales. Estuve ahí en las Estrellas Orientales con algunas pausas. Recuerdo que cuando tuvimos el famoso Dream Team, pues yo estaba dedicado a otras actividades y no participé ese año, pese a la insistencia del doctor Carlos Juan Musa. Y después, pues ya las cosas comenzaron a cambiar, volví otra vez a narrar con las Estrellas Orientales y pues cuando llegó la nueva administración, pues me contrataron nueva vez y conocí en ese momento lo que era ganar dinero en el béisbol. Y ahí seguí hasta hace unos años que luego de iniciar la temporada sucedieron algunas situaciones y decidí no retirarme definitivamente de la narración del béisbol. ¿En qué año fue eso que dejaste de narrar? Eso fue como en el 2015-2016. Un año después me contrató el equipo de los Toros de la Romana y estuve con ellos un año. Sí. Pero ellos querían que yo continuara, pero esos viajes, Mario Emilio, a pesar de ser cortos en horas de la noche, recuerdo que había fallecido un gran empresario de San Pedro de Macorís que estaban inaugurando un nuevo supermercado y dije, no, ya esto no es para mí. Y entonces, pues dejé la transmisión y volví con las Estrellas, pero ya no me motivaba mucho. No me motivaba. Tú más que nadie sabes que el ambiente en las cabinas de transmisión de juegos de béisbol no es nada fácil. Obtener una posición de cierta importancia crea una serie de problemas inimaginables, principalmente en San Pedro, que los que trabajaban en la cadena, luego de la salida de la gran cadena de la calidad, pues era por amistad más que por capacidad. Y ya tú sabes, eso era un pandemonio. Debo decir que en la Romana fue totalmente diferente. Yo era un advenedizo, pero me dieron un tratamiento extraordinario, tanto que me sentí tan comprometido con la gente de la Romana que Juan Julio Báez, que hoy es narrador oficial en televisión de los Toros, me pidió que lo ayudara en las transmisiones de béisbol de Grandes Ligas que él tenía allá. Y yo iba y transmitía, pero le daba unos innings a Juan Julio, el hijo de esa estrella de la narración deportiva, Juan Báez. Sí. Ahí yo tengo una anécdota sumamente interesante. Seguí conversando, seguí manteniendo una comunicación constante con Juan Julio, así. Y un día, cuando yo entendía que ya él estaba completamente listo para narrar un partido de pelota, le dije, Juan Julio, ven, siéntate aquí y debes saber que este es mi último día en la transmisión, porque ya usted es un narrador profesional. Hoy Juan Julio es la estrella de la narración de béisbol en el equipo de los Toros de la Romana. Así es. Oye, vamos a la segunda pausa, Leonidas.
Y cuando regresemos, yo te voy a recordar algunas cosas del tiempo que tuvimos juntos allá en San Pedro de Macorís. Okay. Vamos a la pausa, señor director, adelante. Leonidas, yo entré en el equipo de las Estrellas en el 86, 87, esa primera temporada. Recuerdo ya estaba todavía Mendy López ese año, pero estaba Jorgito Burnigal. Estaba todavía con las Estrellas, había pasado de las Estrellas, del Escogido a las Estrellas, una pausa que hizo, porque él tuvo casi todo el tiempo con los Rojos. Y Juan Nova Ramírez era el locutor comercial de la cadena. ¿Qué pasa? Pausaban, después de medio inning, Mendy estaba con Jorgito y después entrábamos en el juego tú y yo, con Nova casi todo el camino. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que ya cuando la temporada 87-88 se van Mendy y Jorgito, nos quedamos tú y yo en la primera parte y después entraba Tano Martino en los comentarios y también estaba narrando Cruz Manuel Asensio, Radamés González. Radamés González, que comenzaba también en esa época, pero estábamos juntos. Pero yo recuerdo particularmente, tú sabes que yo, cuando entré, mucha gente se opuso que yo llegara al equipo de las Estrellas Orientales, porque era capitaleño, porque venía con los Santún y esas cosas. El apoyo que me diste, el respaldo, Tano Martino, lo mismo, fueron quienes me apoyaron, porque la mayoría no estaba de acuerdo con que yo viniera de la capital, fuera de la capital para San Pedro a transmitir. Pero vamos a hablar de ese equipo del 87-88. Ese equipo que dirigió John Hart. Recuerdas que el año anterior había comenzado como coach de picheo y después se hizo dirigente. Con los años también fue dirigente de los Orioles de Baltimore en Grandes Ligas. Pero ese gran equipo con Rafael Ramírez, Boni Castillo, Rafael Burnigal, Martín Burnigal, Mark Carreón, Dio James, Mark Pare, que fue el jugador más valioso, el catcher, Joe Ursulac, y los lanzadores José Vargas, Francisco de la Rosa, Grady Hall, Alan Foles, ¿te acuerdas de Alan Foles, el pitcher? Bueno, ese equipo, Leonidas, tuvo 3-1 con el Escogido, ganando la serie final 3-1. Yo recuerdo, bueno, que ya la celebración estaba montada, pero por primera vez en la historia un equipo regresó de 3-1 y las Estrellas perdieron el campeonato. El Escogido regresó, ganó 3 juegos en línea y ganó. ¿Tú recuerdas ese campeonato? Claro, y recuerdo que en el penúltimo partido alguien me dijo que ese día, hacía unas horas, que habían cambiado a José de León, el lanzador que estaba señalado para participar y para abrir por los Leones ese día, y me dijeron, suéltale a José que lo cambiaron. Y yo, sin pensarlo 2 veces, digo, pero esta estrategia puede funcionar, y fue, le dije, te felicito, José, los Cardenales te cambiaron. Qué pena. Yo completando mi espectáculo. Ese José de León lo había cambiado, sí. Sí. Y realmente recuerdo otro pasaje cuando... Pero él pichó el partido como quiera. Ganamos el tercer partido. Él como quiera lanzó el partido, José de León. Sí, no. Él lanzó, no se nos vio la estrategia. No se dio. Y otro momento que recuerdo, que era imborrable, cuando veníamos saliendo del estadio, Tete me aló por un brazo y me dijo, ya están presos, ya se están presos. Porque yo quiero decir... ¿Quién fue que te dijo eso? Tete Antún. Me agarró por el brazo. Ya están presos, carajo. Ya no lo salva nadie. Estaba 3-1 la serie. Sí.
quiero hablar del protagonismo en Estrellas Orientales de la familia Antú, especialmente de don Rafael Antú. Mire, yo creo que nadie ha sido más abusado en el béisbol profesional de la República Dominicana que don Rafael, que a base de sacrificios increíbles logró mantener la franquicia de San Pedro de Macorís aquí en San Pedro de Macorís. ¿Qué pasó? Después, cuando comenzaron los juegos en Romana 1, en San Pedro otro, ¿recuerdas? Sí. La poderosa Golf and Western Dominicana quiso comprar a las Estrellas Orientales. Si aún con las deficiencias económicas que tenían las Estrellas Orientales, don Rafael dijo, no, las Estrellas no salen de San Pedro de Macorís. Oferta de todo tipo y las rechazó. Ya cuando Rafael no podía más, el presidente fue don Federico, el papá de Eddie de Tete, y llegaron entonces los pitufos. Yo no sé a quién se le ocurrió, creo que fue a Tano Martino. Fue Onfalio Morillo, creo que fue. O algo así. Onfalia o Temístocles Metz. Uno de los dos le pusieron, creo que fue Temo, que le puso a Eddie y Tete Antún los pitufos. Sí, fue Temo. El asunto es que las Estrellas tuvieron buenas actuaciones, pero no lograron pues conquistar el campeonato. Pero se hizo un gran esfuerzo. Muchas veces se hizo un gran esfuerzo. Y la mayoría de ellas sin muchas posibilidades económicas, porque las Estrellas no vendían ni siquiera la enésima parte de lo que vendían Águilas, Leones y Tigres. Sí, los Tigres siempre comandando ese renglón. Fueron momentos muy bien vividos, Mario Emilio Guerrero, y disfruté al máximo, como si hubiese estado con el micrófono en la mano, pues el último out realizado en la temporada antes pasada, cuando logramos el título de campeones. Creo que fue el Nacional que publicó que no se había dado un desfile como ese desfile en la República Dominicana. Una cosa increíble, María. Increíble. No había calle de la ciudad de San Pedro de Macorís que no estuviese abarrotado de vehículos. Y la gente no se quedó absolutamente nadie en su casa, Mario Emilio. Nadie se quedó en su casa. Todo el mundo salió. Y en los municipios se quedaron muchísimos vehículos porque las vías estaban totalmente congestionadas. Y vino el título de campeón. Lamentablemente, Mario Emilio, al año siguiente se produjo un cambio en la dirección de las Estrellas Orientales y el cambio incluyó a una figura como Manny Acta, que había sido dirigente del béisbol de Grandes Ligas, que había ganado un torneo con el equipo. Y todo se derrumbó. Habíamos logrado algo con Fernando Tatis. Y con Nando Tati. Habíamos logrado algo que nunca antes habíamos logrado. Todo se derrumbó. Y sé que hay muchos deseos de volver a ganar un campeonato, pero nos va a ser muy difícil. Leonidas, vamos a una pausa y volvemos en un momento ya a la tercera pausa del programa. Adelante. Leonidas, fueron muchos años de no ganar, de frustraciones. Yo recuerdo también esa temporada cuando Manny Acta fue dirigente del equipo, que fue la primera vez que dirigió en el país, en el 2002-2003 creo que fue.
que, oye, me reunió una constelación de estrellas, ese equipo oriental de las estrellas, valga la redundancia, con Vladimir Guerrero, con Félix José, con Julio César Franco, con Julio Lugo, Robinson Cano, en el picheo Pedro Julio Astacio, Armando Benítez, Bienvenido Rivera, Odalis Pérez. Oye, fue algo impresionante. Guillermo Mota, Damaso Marte, Esteban Jan, un equipo de grandes ligas, y ese equipo no logró pasar a la final. Finalmente fue descalificado en el round robin. Y oye, fue algo que mucha gente pensó, si no se ganó en este año, el equipo no va a ganar, porque ¿cuándo se va a juntar un equipo de esa categoría? Y una regla que se estableció para ese año, que era como algo que impedía que las Estrellas Orientales tuvieran oportunidad. Hubo un partido, las Estrellas jugaron un partido menos y quedaron a un juego de la clasificación. Así es, en la semifinal, sí señor, eso pasó, pero fue algo que se implementó antes y tuvo que caerle a las Estrellas Orientales. Y la gente... Se implementó antes por primera y última vez en el béisbol. Claro, porque eso no puede ser. Yo te pregunto, ¿tú creías en el Foucault que tanto ha hablado la gente? Mira, los Antún hicieron de todo. Yo recuerdo cuántos viajes a la Virgencita de la Altagracia. Se hizo de todo. Se hicieron desahumerio en el estadio. Pero Leonida, yo recuerdo que fuimos donde un brujo. Hasta eso se trató. ¿Brujo de San Pedro? Sí, increíble, increíble. Pero tú no crees en Foucault ni nada de eso, mala suerte. No, yo no creo en nada de eso. Y en Boston había Foucault. En Chicago. En Chicago, eso no se estila en Norteamérica. Pero lo cierto es que nos fue muy difícil ganar ese campeonato. Ahora, con la situación que se presenta en el equipo, en un momento de dolor, dije 10 años más sin ganar un título, porque realmente lo que hicieron con Nando Tatis fue algo increíble. El pueblo protestó, ¿eh? Si hubo una manifestación de rechazo a eso. Pero, Mario Emilio, tuve la oportunidad de conocer una frase del gerente general. Yo no sé del equipo, si tú ves el equipo que tienen las Estrellas Orientales son. Las Estrellas Orientales con Nando, después del campeonato, comenzaron con un equipo totalmente deficiente. Sí, estamos de acuerdo. Y cuando las cosas comenzaron a salirle mal al equipo de las Estrellas Orientales, el gerente general dijo esta frase: déjenmelo tranquilo, déjenme tranquilo hasta que se explote. O sea, para mí, una persona como Manny Acta, a quien yo le tenía un afecto extraordinario, ha desarrollado un egocentrismo tan perjudicial. Licey y Águila, los dos equipos más poderosos, tuvieron que salir de él. Y no salió de buena manera. Y esa frase en una reunión del consejo directivo, para mí fue: hasta aquí Manny Acta. Hasta aquí Manny Acta, porque entendimos que todo lo que pasó alrededor de ese equipo fue intencional. Por suerte, parece, no sé a quién se le ocurrió contratar a Nando Tatis como desarrollador de talento del equipo de las Estrellas Orientales. Y él volvió. Y realmente se anunció que Tatis Jr. iba a participar. Yo tengo muy buenas relaciones con varios miembros de su familia. Y personalmente no creo que Nando pues entre en acción en esta temporada. Tú sabes, él terminó la temporada lesionado.
Sí. Nando es considerada hoy como una futura superestrella. Por ahí anda rondando un contrato extraordinario que le van a extender a él. Y lamentablemente dudo que Tatis Jr. vuelva a jugar con las Estrellas Orientales. Ojalá que sí, ojalá que sea este año, porque si no es este año, Mario, No, es no hay difícil nada. que vuelva a jugar en el futuro. Leonidas, vamos a hablar de cosas un poquito más positivas, más alegres. La frase que impusiste, que, bueno, la gente de San Pedro de Macorís, los fanáticos y en gran parte del país se identificaron con Macorizano al bate. Fuera del equipo, o sea, si el jugador era nativo de San Pedro de Macorís o fuera de otro equipo, Leonidas Enríquez pegó esa frase, Macorizano al bate, además de que fuiste un gran redactor describiendo el juego. Para mí, personalmente, ha sido uno de los mejores con los que he trabajado. Gracias, Mario Emilio. Pues mira cómo nace Macorizano al bate. Estábamos transmitiendo béisbol de Grandes Ligas. Primer partido lo recuerdo a la perfección. Sin sonido, solamente la imagen, nada de por escrito ni mucho menos. Ahí comenzamos Carlos José Lugo y yo a transmitir béisbol de Grandes Ligas. Carlos José Lugo. Sí, se inició conmigo en esas transmisiones. ¿Y qué sucede? Okay. En un momento determinado iba a batear Julio César Franco y yo dije, dominicano al bate. Y todo el mundo dijo, y yo dije, pero esto es. Cuando llegué a la narración de las Estrellas Orientales, Macorizano al bate. A mí me dicen un apodo aquí en San Pedro, que es más que mi Oroco. Y Macorizano al bate ha borrado prácticamente a Oroco. Por donde quiera que me muevo, Macorizano al bate, Macorizano al bate, Macorizano. Y me siento muy orgulloso de que el pueblo haya aceptado esa frase. Hubieron otras como regalo del cielo cuando se producía un foul asequible a la fanaticada y algunas otras más. El cuadrangular. Alas sobre la bola blanca. Claro. Alas verdes. Alas sobre la bola blanca. Algunos me dicen todavía alas sobre la bola blanca. Hace una semana hubo una reunión entre un grupo de deportistas que iban a presionar para que yo volviera. Yo dije, miren, recuerden que yo renuncié. A mí no me votaron, yo renuncié. Y realmente, a que tuve algunos enfrentamientos tontos con el licenciado Mayén, yo le reconozco a Mayén unos valores extraordinarios. Es un manejador de hombre excelente. No encuentro otra persona que haya manejado mejor un ser humano que al licenciado Mayén. Y luego de estar fuera y observar su comportamiento, digo, es un hombre extraordinario. No hay dudas que el licenciado Manuel Mayén es un hombre extraordinario. Pero yo le ratifiqué a los buenos amigos también intencionados conmigo que yo no volvía. Inclusive, este año recibí ofertas para narrar con otro equipo y no. Ya, como dicen, es un periodo cerrado en mi vida. Leonidas, ¿y no has trabajado como narrador en otros deportes? Por ejemplo, el baloncesto. ¿Qué tal? Bueno, sí, narré algo de baloncesto, pero como te dije, me gusta la participación, me gusta dar participación. Y ahí surgieron Freddy Miller, ahí surgió mi hijo, y han ido surgiendo otros muchachos, porque ahora en el único torneo de importancia que se realiza en San Pedro de Macorís, que es el Interbarrial,
que este año no pudo terminar, pero con una participación extraordinaria de alrededor de 24, 26 sectores, pues ya se transmiten todos los juegos por radio y por televisión. Por radio y por televisión se transmiten todos los juegos del baloncesto interbarrial de San Pedro de Macorís. Hoy, en una cancha central completamente remodelada, techada, con tabloncillo, y un esfuerzo extraordinario del Club Deportivo y Cultural Centro, y hay que consignar. Cada año, antes de iniciar el torneo, el Club Deportivo y Cultural Centro invierte alrededor de 1 millón de pesos, ya este año próximo será más, en mejorar las condiciones de la cancha central. Ese torneo, Leonidas, interbarrial es el superior que tú hablas, ¿verdad? Bueno, naturalmente que sí. Sí. Es el superior, que lamentablemente desapareció. Es el torneo superior de San Pedro de Macorís. Antes, un poquito más que ahora, porque cuando se presenta la crisis en el torneo, que yo como presidente ad vitam tengo que intervenir, y en vista de las precariedades, comencé a solicitar que se incluyeran cada vez más equipos, que se sortearan los jugadores estelares, a fin de dar mayor participación a los atletas, que es la finalidad principal del deporte. Claro. Y así es, el torneo de este año se hizo con 14 equipos y espero que el próximo se realice con 16, que podamos ir aumentando, porque ya luego de la gestión del exalcalde Tony Echavarría, construyó 6 multiusos techados y ya vuelven las canchas a verse repletas de jóvenes practicando principalmente el baloncesto. Bien, Leonidas, vamos a la última pausa ya y volvemos en un momento. Leonidas, como cronista deportivo, ¿cómo te inicias? Porque tú también has tenido una amplia trayectoria como cronista deportivo y también como comentarista de otros temas, de otros ámbitos. ¿Cómo comienza esa trayectoria tuya dentro de la radio, de los medios de comunicación? Bueno, eso sí hace Marimil. Nosotros comenzamos con el programa Deporticentro, que lo constituimos Deporticentro. Ese programa manejaba todas las áreas del deporte, como dije, con Freddy Miller Alcalá, y pues ahí le dábamos impulso principalmente al deporte aficionado. ¿Estaba hablando de qué año, Leonidas? Estamos hablando de los años 67, 68, cuando hacía los deportes en una emisora FM San Pedro de Macorís que se llamaba La D. Ahí comenzamos, nos fortalecimos con Deporticentro, programa que después abandoné y que Freddy Miller le cambió el nombre a Deporticentro, lo hizo ya más generalizado y lo llamó Deportipueblo. Se convirtió en uno de los programas más escuchados en toda la provincia, en toda la región este del país, el programa Deportipueblo, que finalmente desapareció porque Freddy, con su concepto del desarrollo deportivo, nunca le dio un interés comercial. Nunca le dio un interés comercial. Y en consecuencia, dejó de hacer el programa. Dejó de hacer el programa, ya su compromiso con la educación física eran mayúsculos y entonces así desapareció. Luego, en la misma emisora, y comenzaron un programa Dial en los Deportes que se mantiene aún
aún todavía, y algunos programas interactivos que tienen secciones deportivas, y ahora un grupo de jóvenes en la emisora que yo regenteo han comenzado un programa extraordinario. La nueva generación de cronistas deportivos, Mario Emilio, que muy pronto deben estar sustituyendo a los actuales comentaristas de la cadena de las Estrellas Orientales. Después que Tienen tú un saliste nuevo de swing. Deporticentro, ¿dónde vas? ¿Cómo sigues? Bueno, después que salí de Deporticentro, ya me pierdo en los trabajos con mi familia. Estaba regenteando un grupo de música, de los primeros grupos que participó en las áreas de entretenimiento de, por ejemplo, Jack Tar Village. Ahí estuvimos muchísimos años. Yo tuve que retirarme por atender ya negocios propios que me ameritaban más tiempo. Y ahí, como dicen, trabajando en eventos artísticos, en eventos deportivos, menos, pero muy metido en eventos artísticos. Hoy, hace 20 años, que el doctor Leonel Fernández me otorgó una licencia para una radioestación aquí en San Pedro de Macorís, la cual ocupa un lugar muy privilegiado. Y pues ya he estado ahí. Ahora, hace 4 años, mi esposa y yo, pues iniciamos un proyecto de un jardín solo para la venta de orquídeas y sorprendentemente nos ha ido muy bien y la emisora, pues ni hablar. Eso nos ha servido para, pues, vivir con cierta decencia. En estos momentos, mi familia, mi esposa, mis hijos, una demostración de unidad sorprendente, lo que nos llena de orgullo. Tienes un hijo que es cronista deportivo, Leonidas Enríquez, hijo. Sí, ahí está. Ahí está. Él tiene un pequeño restaurante. Ya los otros 3 son profesionales, los 3. La hembra trabaja para una empresa internacional y los otros 2 varones son los responsables de la emisora, porque ya yo en la emisora, además de la supervisión, soy productor de un programa que se denomina El Vocero de la Comunidad, y eso es el único trabajo que realizo, aunque pues meto mucho la mano en el jardín. Me ha encantado la naturaleza, estar cerca de la naturaleza. Y el Ahora mismo, el deporte, jardín sí, el deporte no, o sea, ya te olvidaste del deporte, no estás no, en el movimiento no, deportivo. no, yo colaboro mucho con el torneo interbarrial, muchísimo, y hay una sensación en la ciudad de que Joroco, Macorizano Albate, Leonidas Enríquez, es el que lo puede todo. Entonces todo el mundo quiere que yo le venda su programa, todo el mundo quiere que yo le busque ayuda, todo el mundo, y en lo posible, pues lo hago. En lo posible, lo hago. Prácticamente las ventas del torneo interbarrial están a mi cargo, un modelo totalmente moderno de ventas con vendedoras que tienen su libreto, que tienen imágenes, que tienen todo, y pues se venden muy bien las vallas, las transmisiones también, y eso permite principalmente llevar a todos por radio y televisión las incidencias de los partidos, y lo más importante, lograr poco a poco llevar a la cancha central a ser un lugar perfecto para la práctica de deportes techados. El próximo reto, fútbol de sala. Ese es nuestro próximo reto y vamos a crear, luego de que termine la pandemia, esta situación.
esa Tu situación. gran logro como propulsor deportivo, la creación del Club Centro, ¿consideras eso? Sí, no hay duda que mi gran logro fue la fundación del Club Deportivo y Cultural Centro en el año 1970. Ese fue mi gran logro. ¿Por qué? Porque el Club Deportivo y Cultural Centro se constituyó en el eje, en el motivador del deporte en San Pedro de Macorís. Que estaba en el suelo en esa época, ¿eh? No, eran pocos. Totalmente. Eran pocos. Yo decía en la actividad que realizamos con motivo del 36º aniversario de la inauguración del complejo deportivo, que el Club Centro fue el gran motivador. Óyeme, y teníamos un equipo fuerte. Nosotros aquí, ganando de un punto, faltando un segundo, perdimos de San Lázaro. Le ganamos al Eugenio Perdomo y nos fajábamos de tú a tú con todos los equipos. De tú a tú nos fajábamos con todos los equipos. Esa fue la época pre el Jay Payano. El Jay Payano no figuraba en ese momento en la selección superior de San Pedro de Macorís. Y eso ayudó mucho a fortalecer el baloncesto aquí en San Pedro de Macorís. Muchísimo. Bien, Leonidas, gracias. Ha sido un grato placer conversar contigo, hacer todo ese recorrido por tus actividades como promotor deportivo, como cronista, como narrador destacado. Hemos revivido momentos que vivimos juntos en ese equipo de las Estrellas Orientales. Fueron 8 años que duré allá y de los que la verdad es que aprendí mucho de todos ustedes y te agradezco, te reitero el agradecimiento por ese trato que me diste. Mario, recuerda que tú eras el maestro, tú eras la experiencia. En ocasiones me diste consejos muy acertados, muy acertados. Tú eras el guía nuestro en esos momentos. Y te felicito porque cuando estuviste junto con nosotros, nos mostraste ese afán, ese interés que tú tienes de cada día se hagan las cosas mejores. Gracias, Leonidas. Gracias e inmensamente agradecido de ti por esta gran oportunidad. Gracias, Leonidas. Yo creo que estoy seguro que han disfrutado la gente que sigue protagonistas, principalmente en San Pedro de Macorís, de esta entrevista. La verdad es que ha sido todo una figura en la región este, principalmente en tu provincia, como destacado, una persona destacada dentro del deporte. Gracias de nuevo a los fanáticos que nos siguen. Gracias y será hasta una próxima ocasión en Protagonistas. Hasta entonces.